buenos días, señores miembros de la mesa, don Fernando del Castillo, don Fernando Cruz, don Marvin Carvajal, señores miembros de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, distinguidos y distinguidas jueces, juezas, colegas, amigos y amigas. Para mí es un honor estar aquí, agradezco mucho la invitación para poder dirigirme a ustedes en relación con este tema relacionado con el habeas data y su futuro posible. Agradezco mucho las felices circunstancias de ser el último en conversar porque efectivamente me puedo apoyar en las exposiciones que me han precedido para liberarme de hacer algunos otros contextos que son importantes y que tienen que ver precisamente con un tema que es de enorme trascendencia para nuestro país. Quiero comenzar primero reflexionando cosas que me parece que son muy positivas, y el primero de ellos es el tema del papel constitucional del habeas data. Se ha dicho, y esto viene de una discusión muy vieja en nuestro país, 1994, cuando un proyecto de ley pretendía convertir el habeas data en un recurso de amparo especial incluido específicamente en la ley de la jurisdicción constitucional y que desgraciadamente debido a la oposición de los medios de prensa no pudo ser. Y es interesante reconocer que este evento que estamos hoy celebrando, que tiene que ver precisamente con la discusión del habeas data y del papel de la libertad de expresión, la libertad de información y el desarrollo de la democracia, vuelve a replantearse el tema, ahora por supuesto en una coyuntura histórica diferente. Una coyuntura histórica donde efectivamente la reflexión ya no tiene que ver si el habeas data va a ser una censura previa para el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino más bien como lo contrario, como una herramienta, como un instrumento para desarrollar aún más las capacidades informativas de nuestra sociedad y permitir al ciudadano tener un verdadero status civitatis, es decir, un estatus de ciudadano responsable en una sociedad abierta y profundamente marcada por las tecnologías de la comunicación y la información. Cuando valoramos ese papel constitucional del habeas data, vemos en la tradición histórica de la jurisprudencia a la que hizo referencia don Marvin al inicio, vemos que hay un énfasis muy concreto en el tema del historial crediticio y financiero. Casi que toda la reflexión nuestra del habeas data ha tenido que ver con ese tema, aun cuando un humilde antecedente de esta discusión constitucional se inició casualmente con los primeros meses de la vigencia de la ley de la jurisdicción constitucional, cuando un colega planteó el tema de la inquietud que a él le generaba que un registro por una falta, una contravención, le impidiera tener tranquilidad en lugares que visitaba, puesto que al obligar a un policía que le explicara por qué le pedía su cédula de identidad, el policía había considerado esto un irrespeto y lo había pasado un fin de semana a un centro de reclusión, y el colega planteó un recurso de amparo, todavía no se pensaba en el año 89 que fuera un habeas data, diciendo que a él le parecía una injusticia que una cuestión que es un mero ejercicio de un derecho constitucional del ciudadano se convirtiera para él en una persecución permanente. Sin embargo, en la evolución de la historia del habeas data costarricense, vemos cómo poco a poco ya empiezan a llegar otros temas diferentes a estos de los registros policiales o del tema de los datos bancarios y financieros, y hemos evolucionado hacia el problema de los datos personales que están en este momento siendo objeto de tratamiento en sede de investigación penal y por supuesto en materia médica. Creo que indudablemente lo que ha sucedido en esos campos novedosos, me refiero al de la investigación penal y el de la investigación médica, tienen que ver, como lo acaba de decir don Fernando Cruz, con una circunstancia espiritual del mundo, es decir, ya no todo es, gracias a Dios, una discusión puramente bancaria y financiera, sino que tiene que ver directamente con otros temas que son sensibles a la realidad del ser humano. Pero, ¿cuáles son esos retos modernos del habeas data?
que incluso tomando en cuenta las circunstancias en las que estamos, son los retos modernos de la protección de datos personales. Bueno, precisamente en primer lugar los datos genéticos, las comunicaciones multimedia, la convergencia digital, los servicios telefónicos de valor agregado, las comunicaciones electrónicas y, por supuesto, no de última, porque no sea importante, la investigación penal. Si ustedes relacionan el estado tecnológico del desarrollo de Costa Rica, vemos que ciertas cuestiones que son propias del primer mundo ya son un problema para nosotros. El acceso a banda ancha, la permanente conexión a Internet y a servicios de valor agregado de información, así como, por supuesto, la posibilidad de poder usar llamadas IP en nuestros propios teléfonos celulares. Todo eso está obligando a los costarricenses a vivir una vida de eterna presencia y de nunca poder decir que están fuera de alcance. Es decir, estamos viviendo realmente lo que Spiro Simitis llamaba hace 15 años la presencia virtual. Es decir, no podemos ocultarnos. Y no podemos ocultarnos de nuestros amigos, nuestros enemigos, ¿verdad? De quienes quieren saber cuántos expedientes teníamos en la oficina. No podemos ocultarnos de nadie. Es decir, estamos enfrente de una transparencia absolutamente obligatoria de nuestro quehacer cotidiano y, por supuesto, de nuestra naturaleza de seres humanos. Y el dato genético especialmente es uno que hoy está empezando a tener un enorme interés para empresas aseguradoras, porque es importante negarle en el futuro el acceso a un seguro a una persona que tiene predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades mórbidas, a ciertas enfermedades genéticas que tienen un desarrollo a partir de cierta edad de riesgo para obtener un seguro. Es decir, por ejemplo, la enfermedad que tiene Stephen Hawking postrado en una silla de ruedas se desarrolló en su vida precisamente cuando ya había cumplido toda su vida productiva como físico, alrededor de los 35 o 40 años. Esa circunstancia podría llevar, cuando se termine el mapeo de la relación proteínica y genes, para poder establecer cuáles son las predisposiciones genéticas y a partir de eso controlar a quién sí y a quién no negarle acceso al seguro. Entonces, estos nuevos campos, todos ellos tienen un enorme impacto, tienen una enorme interrelación con nuestra vida como seres humanos. Porque hoy en día nuestra condición de ser humanos no es la de estar aislados, ¿verdad? Yo siempre he dicho que todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos son precisamente para comunicarnos, pero nunca hemos estado tan solos como ahora. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Internet, utilizando diferentes servicios, diferentes formas de investigación y de información. En nuestro celular todos esos servicios están, casi que es imposible no enviar tweets de sentimiento, ¿verdad? Son los que más me rompen el corazón, que alguien envíe un tweet que diga estoy cansado, estoy aburrido, estoy en una conferencia de la Sala Constitucional. Es decir, que uno transmita, digamos, una serie de sentimientos y de inconsistencia en nuestra propia vida en tiempo real. Ya aterrizó el avión, no nos estrellamos, ya llegué. Y información que puede tener una enorme utilidad, por ejemplo, para ladrones, que sepan, ya llegué a Cancún, estoy aquí, ojalá que nadie se meta a la casa. Es decir, el acceso a esta forma de comunicación en la que estamos nosotros ahora involucrados puede tener connotaciones enormemente riesgosas y peligrosas para nuestra propia existencia. Y precisamente eso hace que los efectos que tiene cualquier decisión que nosotros tomamos, las fotos que ponemos en Facebook, por ejemplo, ya nadie tiene conciencia de que la foto de un niño tomando cerveza podría tener consecuencias, por ejemplo, en el Patronato Nacional de la Infancia, o la foto de un señor paseando en elefante frente a una ciudad peligrosa de la India puede llevarle a que efectivamente se inicien investigaciones penales por incumplimiento de deberes o por un delito de administración fraudulenta. Es decir, son condiciones que ya nosotros no podemos controlar. Lo decía el protector de datos de Facebook hace unos años: quien quiera tener privacidad en el futuro, después de haber subido las fotos de su infancia, de su adolescencia, cuando tenía una plena libertad y eran felices e indocumentados, lo mejor que puede hacer para tener privacidad es cambiarse de nombre. Lo dijo con un desparpajo que yo todavía me conmuevo de escuchar. Y seguimos actuando frente a todas estas redes sociales con una gran amplitud. Si ustedes vieran las fotos que ustedes han puesto hoy
y tengan la impresión de que tarde o temprano esas informaciones van a ser usadas en su contra. Por ejemplo, cuando el patrono revise, digamos, qué hicieron ustedes en la fiesta de final de año de la carrera, cuando se graduaron, cuando se casaron, cuando estuvieron en la despedida de soltero, cuando estuvieron en aquella fiesta después de aquel partido de fútbol, el patrono va a darse un criterio probablemente muy diferente al que ustedes quisieran expresarle de una manera amplia y abierta en entrevista. Pero desgraciadamente, y yo siento, esta es una situación real, y aprovecho que esta es una actividad convocada por la Sala Constitucional para dejar esa inquietud en los señores y señoras magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, porque es una preocupación que tengo como ciudadano, como una persona que está preocupada por este tema, es que el habeas data que nosotros tenemos, por mucho que la Sala ha hecho un gran esfuerzo por conectarlo con las tendencias más modernas, más importantes, más avanzadas en materia de la autodeterminación informativa, desgraciadamente ya está empezando a mostrar sus limitaciones. Limitaciones que tuvo desde el inicio y que simplemente son la crónica de una situación anunciada. Me refiero directamente a que estos nuevos escenarios enfrentan a la Sala Constitucional a dificultades para ofrecer una tutela adecuada. Primero, tenemos un ciudadano que vive un nuevo ambiente de información. El costarricense hoy, por más que podamos decir que estamos supeditados a la circunstancia de unos puentes que se han caído y que ya no podemos vivir siquiera porque no tenemos acceso a la circunvalación, vive un nuevo ambiente de información, un ambiente de interconexión, una nueva concepción de su propia libertad dentro de esa sociedad informativa en la que vive. Ya nuestro contacto entre unos y otros es mediato y dependiente de la tecnología. Las regulaciones que echan mano directamente a cuestiones puramente normativas olvidan que buena parte del futuro efectivo de una relación comunicativa en un mundo informatizado lo es por medio de software y hardware que sea dirigido, pensado, diseñado previamente para proteger a los ciudadanos. Se requiere prevenir antes que reaccionar, como lo decía don Fernando Cruz hace unos minutos. Una garantía que funciona cuando ya es tarde, cuando ya se ha causado el daño, solamente puede tener una función puramente resarcitoria, porque los daños, las lesiones que ya ha sufrido esa persona se han provocado directamente y claramente cuando esa persona ya en forma tardía, se dio cuenta que no le dieron el trabajo, no le dieron el crédito o simplemente no obtuvo el seguro que andaba buscando. Entonces, además de eso, y retomando lo que planteaba don Fernando sobre el tema de la vigilancia permanente, Echelon, Carnivore, son los nombres de esos programas que Estados Unidos ha puesto en funcionamiento para vigilarnos a todos. Es claro que el paradigma de la sociedad actual es un paradigma de vigilancia. No es casual que la metáfora de 1984 vuelva a tener una extraordinaria vigencia hoy. A mí nunca se me olvida que el Ministerio de la Verdad en la obra de 1984 era el Ministerio de la Mentira, ¿verdad? Y que casualmente los que defendían la justicia eran los que perseguían casualmente a los que de alguna manera buscaban la libertad. Las opciones que tienen los mecanismos de vigilancia, las cámaras en sitios públicos, la posibilidad de ser vigilados también en los correos y en las interacciones bancarias y financieras, lo único que hace es precisamente reconocer que como ciudadanos cualquiera de nuestros movimientos va a ser observado con fines comerciales, financieros, bancarios, estadísticos, de política estatal. No existe realmente una limitación para que el Estado decida en qué momento va a parar su deseo abusivo de obtener cada vez más información para tomar decisiones en nuestra vida. Y eso hace que efectivamente se relajen los controles sobre todas esas formas de comunicación. ¿Por qué? Porque el Estado y los particulares, hoy más los particulares que el Estado, saben que esa información tiene un valor económico trascendente, que efectivamente manejar información de la gente produce una gran cantidad de ventajas para los efectos de mantener el control de la vida de las personas. Recojo unas palabras de una colega española, Mónica Arenas,
que dice algo que a mí me parece muy importante. Ella dice: manipular la información que se recibe permite a los individuos convertirse en editores y emisores anónimos de la información y de esta forma intervenir directa e indirectamente en la formación de la opinión pública libre. Es que también, al mismo tiempo que nos exhibimos en nuestras opiniones, en los blogs, también estamos formando opinión pública. En este momento, el antiguo poder monopólico de los medios de prensa ha pasado. Hoy en día yo puedo poner un blog y empezar en ese blog a hacer opinión, a generar opinión. Las grandes manifestaciones de estas manifestaciones que se han dado en el mundo árabe fueron convocadas vía Facebook, vía Twitter. La gente se comunica de una manera que ya no es posible censurarla, ya no es posible evitar la reacción pública que se genera en estas redes sociales. Por eso creo que es tan importante la convocatoria de este tema, es reflexionar entonces cómo podemos promocionar aún más esa libertad informativa que los ciudadanos tienen, porque ya no es el monopolio de la opinión publicada, sino que es la opinión comunicada, la opinión que en este momento se mueve a través de las redes sociales. Pero, ¿qué pasa? La protección de datos, el habeas data, parecen ser una relación incompatible. Escuchaba a don Marvin, con quien tuve el enormísimo honor de redactar el primer borrador de la ley de protección de la persona para la protección de sus datos personales. Un primer proyecto que tanto él como yo nos sentimos muy dolidos de que haya salido como salió. Todos sabemos que llegado al ducto legislativo una ley puede convertirse en un elefante, ¿verdad? Entonces probablemente mucho de lo que pasó con la ley de protección de la persona frente al tratamiento de datos personales no es algo que ni don Marvin ni yo representemos, pero probablemente es un estándar que tenemos, es decir, exactamente igual que los puentes Bailey, esta ley trata de alguna manera de comunicarnos, trata de alguna manera de facilitar el movimiento. Pero es indudable que esa adquisición en 2 años de la Ley de la Protección de Datos Personales de Costa Rica significa un antes y un después. Cierto es que el Ministerio de Justicia todavía no ha puesto en funcionamiento la PRODA. Es cierto que todavía no hemos podido poner en funcionamiento nuestro registro de bancos de datos, pero es un hecho que Costa Rica dio un paso enorme. La posibilidad de que esta agencia empiece a funcionar, sé, por investigación personal y conversaciones previas con el Ministerio de Justicia, que está a punto de arrancar. Por razones presupuestarias no es posible dotarla de fondos hasta que no tenga un director de la agencia, y este director está siendo en este momento designado. Así que la esperanza es grande de que en este momento estemos en las puertas de la puesta en ejecución de la ley, logrando algo que a mí me parece estos 3 círculos concéntricos: información, circulación y democracia. 3 reglas que todavía no habíamos entendido con el habeas data. ¿Por qué? Porque el habeas data se había concentrado básicamente en lo represivo, en la reacción frente al daño, en la investigación dudosa de si la compañía o agencia que maneja datos crediticios tenía nuestra información y si realmente podíamos creerles lo que estaban planteando los ciudadanos. En este momento estaríamos con la puerta abierta a ese énfasis en la prevención, en una énfasis en donde va a ser posible no solo permitirle al ciudadano adquirir ese status civitatis en una sociedad informatizada, sino además darle la posibilidad de cumplir el verdadero sentido del derecho a la autodeterminación informativa que la Sala, adelantándose muchos años a un desarrollo que esperábamos durara 25, 30 años, lo dijo hace apenas 5. El derecho a la autodeterminación informativa es un derecho al control del flujo de informaciones, no es un derecho a la propiedad de los datos. Eso rompe la visión patrimonialista que había desarrollado la jurisprudencia constitucional latinoamericana en relación con la posesión de los datos personales y avanza un paso más hacia el desarrollo de un derecho al control del flujo de informaciones, que es de verdad de lo que se trata la cuestión. Don Marvin planteó adecuadamente los contenidos del derecho a la autodeterminación informativa. Solo déjenme señalar
algunas cosas que a veces dejamos de lado porque estamos más preocupados de otros problemas. Primero, el desarrollo de la autodeterminación informativa no fue un desarrollo del derecho constitucional, fue un desarrollo del derecho privado, del derecho de los derechos de la personalidad. Y precisamente la orientación de la primera parte de la jurisprudencia civil que dio fundamento al derecho a la autodeterminación informativa tenía que ver con los derechos de la personalidad. Por eso es su principal fuente de origen el derecho a la imagen, el derecho a la personalidad, el derecho a poder construir una imagen personal frente a los demás, la teoría de las esferas, es decir, de qué manera puedo yo ir subiendo en esferas de menor y mayor interés y relación y precisión de esas relaciones privadas. Pero también, y esto lo planteó el Tribunal Constitucional alemán en la famosa sentencia de la Ley de Censos, que es un presupuesto para el mantenimiento y el desarrollo del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional alemán, en las últimas sentencias, la última fue del 2012 sobre datos de registro de informaciones telefónicas, de teléfonos celulares, como información entre el que comunicaba y el que comunicó, volvió a insistir no solo en el fundamento constitucional basado en los derechos de la personalidad, artículo 1 y artículo 2 de la Ley de Bonn de 1949, sino que además volvió a decir que es fundamento del Estado democrático. ¿Por qué? Porque es precisamente habilitar la posibilidad de que este ciudadano sea ciudadano en una vida pública informatizada, en una vida pública donde los sectores públicos y privados se traslapan y se interconectan, donde es necesario además favorecer el ejercicio de otros derechos fundamentales, como lo decía don Marvin. Es decir, que yo con el derecho a la autodeterminación informativa no protejo solo la privacidad, sino el ejercicio de otros derechos fundamentales. Además, la falta de control sobre cómo fluyen los datos personales me puede someter a mí como ciudadano a una situación de total invalidez frente al control estatal. Y cuando digo control estatal me refiero también al control estatal justo y válido, no solo al que es abusivo y lesivo de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas aspiraciones del derecho a la protección de datos personales desde la Habeas Data? Bueno, aquí viene la parte dura, la parte incómoda, la parte difícil. Es decir, el Habeas Data, si bien cifró todas nuestras esperanzas en un estándar, realmente ese estándar tiene limitaciones. Y la limitación más importante es que no es una herramienta adecuada de prevención. La segunda, que hay retroceso en algunos criterios innovadores. En algún momento en el proyecto de 1994, el legislador quería convertir a la Sala Constitucional en un centro de acopio de datos personales cuando el banco de datos que era demandado constitucionalmente tuviera sospechas de estar lesionando derechos de los ciudadanos. Imagínense a los colegas de la Sala Constitucional, letrados y funcionarios administrativos de la Sala, manejando un banco de datos crediticio, un banco de datos clínico con transmisión de datos a otros países. Realmente un criterio innovador es precisamente tratar de pensar en una tutela adicional administrativa y protectora como la que genera la ley que crea PRODAT. Pero además existe el riesgo de que nuestro derecho al Habeas Data desaparezca. En la medida en que esto ha sido una creación constitucional, una diferente configuración de la Sala, Dios no lo quiera, pero podría pasar que una diferente configuración genere un voto contrario a las amplitudes que ha tenido y la generosidad que ha tenido la Sala en la interpretación del artículo 24 de la Constitución Política. Y, por supuesto, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José de Costa Rica, que han sido las bases para crear la construcción dogmática constitucional del derecho a la autodeterminación informativa. Pero, sobre todo, el gran problema que tenemos es la falta de comprensión de las peculiaridades técnicas fundamentales de esto. Aunque se han planteado casos sobre Twitter, sobre Facebook, sobre Google y otras formas de manejo de información, la Sala tiene todavía esa propensión a decir: yo solo controlo lo que suceda en Costa Rica, yo no me puedo meter con el impacto de informaciones a nivel internacional, porque yo solo puedo medir el impacto de derechos fundamentales a nivel nacional.
Y esa peculiaridad, que es absolutamente entendible dentro del marco probatorio de un proceso constitucional de amparo, tiene enormes consecuencias porque las particularidades técnicas del derecho de la protección de datos personales lo hace que sea un derecho preventivo también frente a lesiones extrafronteras y transfronteras. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos y qué está sucediendo? Me parece que vamos a llegar a un momento, y este es en donde cifro mis esperanzas, entre un modelo de protección de habeas data todavía consistente y muy vigoroso que tiene la Sala Constitucional, más el sistema o el régimen de protección de datos personales que tiene la ley que explicaba don Marvin. Es decir, que pudiéramos tener un sistema híbrido de habeas data y de acción administrativa de protección de datos personales. Ese es el modelo latinoamericano que se ha venido impregnando un poco de la Directiva Europea de 1995, que ha creado una vía de protección constitucional de estos derechos. En Europa coexiste la protección constitucional de los tribunales constitucionales, pero también la acción de los comisionados de protección de datos. Y esta es una cuestión que es muy importante para Costa Rica. Una vez que hemos suscrito el acuerdo de asociación con Europa, la primera medición que harán los europeos de los países que han firmado y suscrito ese acuerdo de asociación es si su estándar de protección de datos es compatible con el europeo. Cuando don Marvin y yo trabajábamos en el proyecto, le pusimos especial importancia a que el estándar de Costa Rica fuera lo más aproximado a la Directiva 95, porque esa directiva es con la que ellos controlan el estándar, y probablemente el estándar nuestro se complementa de una manera especialmente intensa con la coexistencia de la habeas data. Ahora bien, aunque tengamos ese reconocimiento de tutela y la posibilidad de que coexistan estos dos modelos de protección, todavía hay un ámbito de reserva hacia adentro del ciudadano, es decir, que todavía el ciudadano no ha desarrollado una cultura de protección de datos. Ahí es donde todavía los costarricenses tenemos que evolucionar a pensar el derecho a la protección de datos personales no como un derecho personal de intimidad, sino como un derecho generador de un desarrollo de nuestros derechos de la personalidad, dirigidas a promover nuestros intereses políticos de participación ciudadana y nuestras necesidades sociales de comunicación. Al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación informativa depende del contexto social. Yo no puedo tener un nivel de protección realmente viable si no existe ese desarrollo social, esa socialización del derecho a la autodeterminación informativa, que con todo va iniciándose lentamente. Todavía el costarricense piensa, cada uno en su casa, Dios en la de todos, el que oculta algo es porque precisamente en algo anda, etc. Es decir, todas esas formas culturales y tradicionales de nuestra forma de ver el mundo que afectan el desarrollo de una cultura de protección de datos. Pero al mismo tiempo es volver a fortalecer la idea de que la información es un acto de interés público, pero al mismo tiempo que tiene una enorme potencialidad de abuso y que debe tener un adecuado control. Pero además, y esto es algo que deberíamos de ir midiendo, es que las posibilidades de un derecho de corrección, lo que llaman en México el derecho de 4 partes, acceso, revisión, control y eliminación, en realidad no son la naturaleza de la protección de datos, es una parte. Y es lo que la Sala ha desarrollado a través de la habeas data. Aún nos hace falta reconocer, por ejemplo, en sede legislativa el principio de proporcionalidad, y que los legisladores, antes de dictar una ley de acceso a información pública o de creación de información privada o de tratamiento de datos personales como la plataforma de intercambio de información en materia policíaca, tenga un análisis de para qué y por qué, quién va a tener acceso, cuánta información se va a usar, cómo se van a separar los datos con fines preventivos y represivos, cuál va a ser verdaderamente el sentido y la gestión y el mecanismo de trabajo de una plataforma como esa. En materia de dato financiero, también el derecho al olvido y los costos que un derecho al olvido corto tiene y la importancia que un derecho al olvido corto en materia financiera tiene para el funcionamiento del país y para la funcionalidad del sistema bancario y financiero.
Pero sobre todo es reconocer el derecho a la finalidad, el derecho a que se controle específicamente que los fines a los cuales va dirigida una adecuada protección de datos se cumplan, abriendo la posibilidad a que otros temas de futuro se planteen, como el que señalaba don Marvin sutilmente sobre el consentimiento en redes sociales y en páginas web, donde el consentimiento se hace en un clic. Termino porque ya me queda solo un minuto, que el futuro se presenta esperanzador pero gris, es decir, los mecanismos alternos de tutela no empiezan a funcionar, la gente todavía no ha desarrollado una cultura de encriptación y de tutela de su privacidad, las auditorías de protección de datos todavía no se desarrollan a un nivel técnico y profesional y probablemente estemos con un rezago importante con respecto al estado de la técnica hoy. Pero bueno, creo que en el futuro vale la pena hablar siempre porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces lo que podemos hacer es un pronóstico positivo de que probablemente las cosas no estarán peor que lo que están hoy. Muchas gracias.